Buenas noches. Buenas noches a todas y a todas. A todas y a todos. Vamos a ver quién se va conectando por acá. Con esos calorones de la Ciudad de México. Veamos. Ya hay alguien conectada. Mara Rojas, bienvenida. Sean bienvenidas, bienvenidos a este espacio del ABC Duelo. Guillermina, también bienvenida. Para quienes es la primera vez que andan por acá, en este espacio de esta transmisión de cada 15 días, que sepan que muchas gracias a ti, Mara, por este espacio, por este tiempo acá, ¿no? Que sepan que esta transmisión que realizo cada 15 días, titulada ABC Duelo, como una serie, es un espacio donde intento compartir y conversar con ustedes acerca de diversas palabras que tienen que ver con tanatología, con pérdidas, con separaciones, con duelos, cada 15 días a partir de palabras con distintas letras, ¿no? Esta es, si no me equivoco, la séptima transmisión que llevo a cabo, en esta ocasión con la letra G. Ya algunas personas fueron comentando ahí en las publicaciones que realicé tanto el día de hoy como el día martes de esta semana, algunas palabras que desean que conversemos, que inician con G. De igual modo, les invito a que aprovechen el chat de aquí para ir poniendo como las palabras que se les van ocurriendo, les van surgiendo, que inician con G y que tienen que ver con duelos, separaciones, pérdidas, tanatología en general, para ir conversando. De igual modo, no dejen de escribir ahí desde dónde se conectan, cómo les va con estos días tan calurosos y demás, ¿no? Mientras tanto, mientras se van conectando las demás personas, voy a ir comenzando con algunas de las palabras que fueron comentando por acá en los comentarios de las publicaciones. Y sin embargo, no dejen de escribir por aquí por el chat para irles leyendo. Bellanet, bienvenida, qué gusto verte por acá. Vayan comentando también por aquí para también tener interacción entre nosotros y nosotras. Una de las primeras comentarios que dejaron aquí en la publicación es de mi querida amiga Lu, y esas palabras fueron gentileza y generosidad, ¿no? La pregunta acá es, ¿cómo se puede vincular? ¿Cómo se pueden vincular la experiencia del duelo con la gentileza y la generosidad? Algo que he comentado en ocasiones previas, en transmisiones previas. Rosy Bravo, bienvenida, qué gusto verte por acá. Algo que he comentado en ocasiones previas tiene que ver con eso que en tanatología se le conoce como crecimiento postraumático, o los crecimientos y desarrollos humanos y existenciales que en ocasiones se dan a partir de un duelo. Me es importante ampliar esto, ¿no? De pronto cuando pensamos en duelo, pensamos sobre todo como en la carencia, ¿no? Como en la ausencia, en el déficit, en lo que falta, en lo que se pierde, etcétera, etcétera. Y sin embargo, algo bien interesante con respecto a la experiencia del duelo es que en ocasiones quienes viven duelos, quienes viven experiencias de duelos, al paso del tiempo y al paso del proceso, van surgiendo en ellos ciertas sensibilidades distintas, formas de relacionarse distintas. Mariana Avendaño, qué gusto verte por acá. Willy, bienvenida, bienvenido. No dejen de ir a escribir como las palabras que les interesa que conversemos, también desde dónde se conectan y demás, ¿no? Hay en ocasiones momentos en donde el duelo, la pérdida de los seres que amamos, también nos lleva a desarrollar ciertas sensibilidades distintas, ¿no? Para mí es como muy, no solo inspirador, sino conmovedor, dar cuenta de cómo algunos pacientes, algunas pacientes, luego de que viven una experiencia como bien dolorosa de perder a su papá, a su pareja, a su mamá, a un hijo, a un hermano, etcétera, etcétera, no siempre incluso por muerte, sino también por separaciones y demás, al paso del tiempo empiezan a ser como más, por utilizar esa expresión, como más empáticos, como más cuidadosos, como más respetuosos también con las demás personas, como a la luz de, ya he vivido esto, ya sé lo que se siente,
y empiezan a tener como unas formas de relación como mucho más cuidadosas para con otros y para con otras. Del mismo modo que también de pronto hay una especie como de una orientación distinta acerca de lo que le resulta valioso, de lo que le resulta importante, de lo que le resulta como algo significativo, ¿no? Es interesante cómo aquí se pone como en diálogo temas como del capitalismo, de lo material, etcétera, ¿no? De pronto es como a partir de esta muerte hay como una reorientación existencial y es que me di cuenta que me la pasé todo el tiempo trabajando, todo el tiempo queriendo darle esto a mis hijos y tal, y ahora que pasa esto, se reorienta la vida como aún quiero estar más cerca de ellos, quiero aprovechar más el tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Es como súper interesante estas resonancias que surgen a partir del duelo, que se pueden dejar ver a partir de gestos de gentileza, de generosidad, lo ponía aquí también Pati Tapia, de gratitud. Ahorita vamos para allá. Rocío, bienvenida. Raúl, bienvenido. Un abrazo también para ti, Willy. José Raimundo, sí, en la playera, voy a hacer este promo. Hay un amigo, no recuerdo, José, la marca de las playeras, seguramente viene atrás, ahora me fijo pues, ¿no? Y te comparto ahí por chat interno. Está súper interesante su marca porque son como de diseños de filósofos y filósofas, ¿no? Y sí, muchas gracias por la mención. Edith, bienvenida también. No dejen de escribirme desde dónde se conectan, qué palabras van surgiendo por ahí. Daniel, un saludote, un abrazo hasta Pachuca. Y bueno, ¿no? Comenzamos con gentileza, generosidad, gratitud, ¿no? Eso es interesante porque ¿cómo podemos agradecer una experiencia? ¿Cómo podemos generar gratitud, desarrollar gratitud a partir de pérdidas tan dolorosas, ¿no? Creo que es interesante porque hay ahí como un transitar axiológico, diríamos, ¿no? Como no solo situar nuestra mirada respecto al qué fue lo que perdimos, qué fue lo que dejó de ser, qué es lo que ya no tengo, a quien ya no tengo, sino que también poder mirar lo que sí hubo, lo que sí estuvo, lo que sí pasó, ¿no? Eso me parece como importante porque nos invita a tener como una comprensión más amplia, ¿no? Más justa también, ¿no? De pronto es como bien común que al comienzo de la experiencia del duelo, nuestra mirada está como bien fija en lo que ya no está, lo que dejó de ser, lo que desapareció, etcétera, etcétera. A diferencia de ello, poder dar cuenta de lo que sí hubo, ¿no? Lo que sí se tuvo, lo que sí se generó, lo que sí se compartió, lo que se vivió, etcétera, puede dejar ver como hay ciertos destellos de gratitud que también me parece que puede dar, como decía hace un momento, una comprensión más justa respecto a los duelos que estamos transitando, ¿no? Esto está interesante porque nos permite preguntarnos, Estela, qué gusto verte por acá, un abrazote. Jackie Ross también, qué gusto verte por acá. Eso está bueno para preguntarnos no solo lo que extrañamos de los seres que perdimos, sino también lo que podemos agradecer que sí hubo en estas relaciones con las personas que en ese momento no están, ¿no? Edith, muchas gracias por comentar, buenas noches, ¿cómo voy a gozar la vida después de cómo aprender a gozar la vida, ¿no? El gozo, ¿no? El gozo no desde un lugar como psicoanalítico, sino como el disfrute, el placer. Y Maricruz, qué gusto verte, nos vemos el domingo para comernos sus burritos con pavo. Indira, qué gusto verte. Me siento en sus clases. Muchas gracias, Indira. Un poco es como una clase, esto medio ahí platicando de una cosa y de otra. Eso está bien interesante lo que ponías, Edith. ¿Cómo voy a gozar la vida después de, ¿no? Porque es casi como una especie de dilema, ¿no? En donde es como, de pronto escucho a pacientes que me dicen, me descubrí sonriendo, me descubrí como en un momento contento, y entra como una sensación de culpa de cómo voy a estar contento después de lo que pasó, ¿no? Es un dilema ahí ético, ¿no? En el sentido levinasiano, en el sentido de cómo estamos respondiendo a una experiencia como esta, y que también es interesante porque deja ver para nosotras y nosotros como esta serie de
como lo diría el filósofo catalán Joan Carles Melic, lógicas de la crueldad, que pareciera que invitan a que las personas en duelo no pueden ser felices, las personas en duelo no pueden tener un momento de disfrute, las personas en duelo no pueden en algún momento descubrirse sonriendo, riendo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, está ahí bien interesante como dar cuenta de parece que es como una especie de imposibilidad del gozo, del disfrute, pero como una especie de matriz cruel, como diría Melik, en tanto que pareciera que socialmente está muy mal visto que alguien en duelo de pronto esté sonriendo, que alguien en duelo de pronto se vaya a una fiesta, que de pronto se le vea contenta, contento, etcétera, etcétera. Justamente Karina, que por aquí ya la vi conectada hace un momentito, Herminia, que gusto verte por acá, Dulce, Chas, que gusto verte, ahorita mencionamos lo de Marvel por ahí, ¿no? Karina justamente mencionaba el concepto del gozar, ¿no? De las ganas y guardar, es interesante, ¿no? Como, ¿dónde están las ganas en el duelo, ¿no? Para la persona en duelo, lo cual nos invita como a pensar en todas estas expresiones como muy de sitios comunes, de muy cliché, ¿no? Como de, es que échale ganas, es que esfuérzate, etcétera, etcétera, como si lo afectivo fuese un asunto de ganas, ¿no? Como de, basta con echarle ganas para estar contenta, para que se me quite la tristeza, para no extrañar, etcétera, etcétera. Lo que nos deja ver el duelo es que, como citando a toda esta fenomenología de la finitud y demás, como no somos dueños de nuestra vida, ¿no? No somos tan dueños de nuestra vida como para programarnos como en un celular, ¿no? De ponemos de, quiero que aparezca esto, que aparezca lo otro, que se quite, como configurarnos, ¿no? Si fuese así, la vida sería distinta, la vida humana sería distinta. Quizá Melik diría, la vida humana no sería posible, ¿no? Si pudiéramos como ser tan dueños como para decir, ahora le echo más ganas a esto, o le bajo ganas a esto, va por otro lugar, va por otro lugar. Consuelo Arriola, ahí le pones de ganar, ¿no? Ahorita vamos con el ganar. Gracias, Consuelo. Aprovecho de Consuelo para seguirles invitando de no dejen de poner por acá sus palabras con G para seguir conversando. Rosy, qué gusto verte por acá. Maricruz, va. ¿Qué onda para retomar a Consuelo? ¿Qué se gana con respecto al duelo cuando comúnmente se piensa el duelo como pérdida? ¿Saben? ¿No? Como eso que hemos hablado en transmisiones previas acerca de duelo igual a perder. ¿Hay ganancias en el duelo? ¿Qué se puede ganar? ¿Qué es lo que se gana en el duelo? Esto me parece importante que lo ponga aquí Consuelo, porque nos invita a poder prestar escucha también a ello, ¿no? Prestar escucha también a qué hay de valioso, qué puede haber de valioso en ocasiones en alguna experiencia de duelo. Que no sea que todos lo tengan que ver así, pero que puede pasar, ¿no? Yo recuerdo mucho, Consuelo, y para todas y todos, una persona que acompañé hace ya algunos años, ¿no? Su hermano había muerto por temas de adicciones, como muy intensas, ¿no? Como muy marcadas ya, que iban deteriorando su vida, afectándole un montón en distintos como ámbitos de su vida. Y de pronto ella me decía como, ya era como cada fin de semana estar a la espera de la llamada del teléfono, que nos dijeran, oigan, vengan por su hijo o su hermano, porque está en tal lugar, porque se peleó acá, porque ya lo detuvieron acá, etcétera, etcétera. Y pasa que cuando él muere, ella me comenta en alguna ocasión como con mucho temor, por primera vez estoy logrando dormir tranquila, porque ya no estoy como a la espera de algo le va a pasar, ¿no? Entonces pueden haber experiencias de ganancia, de desarrollo, a partir de una experiencia de duelo, sí, ¿no? No significa que es un imperativo categórico, pues, ¿no? A la Kant. No significa que todos tengan que vivirlo así, pero puede suceder, pero para ello necesitamos como prestar oído para comprender cómo es la experiencia del duelo que está viviendo nuestro paciente, más allá del dolor, de la tristeza, porque se va manifestando también como desde otros ámbitos y otros lugares. Jacqueline Casas, bienvenida. Magdalena, bienvenida. Va. Gratitud ya lo ponemos en su momentito. No dejen de ir como poner ahí sus comentarios con palabras con G. Igual eso de gratitud, Herminia.
que decíamos hace rato respecto a también la posibilidad de agradecer lo que sí hubo, ¿no? Más allá de lo que dejó de ser, o lo que se perdió, o lo que se fue. Betsu, bienvenida también. Bien, Laura Pérez ponía acá en los comentarios de la publicación el tema de los gastos, ¿no? Y ponen ahí entre paréntesis gastos médicos, funerarios, etcétera, ¿no? Esto me parece como bien, bien importante, porque si algo en muchas ocasiones me ha parecido como alarmante de la tanatología es que se piensa de pronto como el acompañamiento o la terapia del duelo como por fuera o muy separado de aspectos económicos, de aspectos sociales, de aspectos políticos, de aspectos de género, etcétera, etcétera. Y no es poco frecuente que las personas a las que acompaño por la pérdida de un ser querido, lo económico, los gastos, como lo pone acá Laura Pérez, aparezcan en la conversación terapéutica. Porque el duelo también tiene una dimensión económica, como lo decíamos en alguna transmisión previa. Ger, un gustazo que eres por acá también para mí. Te mando un abrazo allá, Pachuca. Vivi Caro también, qué gusto verte. Espero que estés muy bien. Lo económico también es parte del duelo, porque no es lo mismo perder a nuestro ser querido cuando se cuenta con los recursos económicos para llevársele a ciertos lugares, atendérsele de cierto modo, etcétera, etcétera, que atender a nuestro ser querido desde la precariedad. Desde él no encontramos un hospital que nos lo recibiera, no teníamos como dinero para atenderle, no había quien le cuidara. Son experiencias sumamente distintas, ¿no? Lo mismo que no es lo mismo hacer el luto y todas esas como prácticas sociales para despedirnos de nuestros seres queridos en una funeraria que en otra, ¿no? Son experiencias sumamente distintas. Y es importante hablar de esto, porque también algo que pasa con ello es que hay un impacto económico para las personas en duelo, ¿no? Para las familias, respecto al nos gastamos una la nota y a pesar de ello lo perdimos. Y a pesar de ello no lo logramos, ¿no? O si hubiésemos tenido dinero, quizá hubiese sido distinta la historia. No lo sabemos, pues, porque se atraviesa con la incertidumbre, ¿no? Propio de la existencia humana. Pero de que pasa por lo económico, pasa. Y es importante como preguntar cómo están ahora cómo están sus gastos ahora, luego de esta experiencia, ¿no? Cómo vivieron lo económico en esta experiencia. Edith, pones por acá: guerra, peleas, luchas con nosotros mismos, en ocasiones con otros. Gracias, Edith, ahorita mismo lo retomo. Angie Bautista, qué gusto que andes por aquí. Vivi, un gustazo también para mí que andes por acá. Muchos saludos. Entonces, demos lugar al tema económico porque también pasa por el duelo, ¿no? En tanto que posibilita, pero también restringe, como la vida misma, pues. Voy con el tema de Edith que pone acá, ¿no? Con el tema de la guerra. En algún momento, no recuerdo en qué transmisión previa, hablábamos de el duelo en su raíz etimológica como duelum. Duelum, que tiene que ver con batalla, enfrentamiento, guerra, ¿no? ¿Con qué se está en guerra cuando se está en duelo? Y es una pregunta que abre un montón, ¿no? Es una pregunta muy amplia, porque da espacio a poder visibilizar las guerras con respecto a un Dios, ¿no? Como de, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué te lo llevaste a él y no a otra persona? Guerra con respecto al sector médico, acerca de, es que siento que le atendieron mal, siento que hubo negligencia, siento que hubo violencias, etcétera, etcétera. Guerra con respecto a la familia, ¿no? Algo que a veces pasa en el duelo es que en ocasiones une de una manera sorprendente a las familias y en ocasiones distancia tremendamente a las familias. En ocasiones el duelo se convierte en una guerra familiar. También, como lo ponía acá Edith Hernández, ¿no? El duelo se puede convertir en una guerra para con nosotros mismos, para con nosotras mismas, ¿no? Acerca de por qué no hice algo distinto. El famoso como
se ha comentado en otros momentos como el famoso hubiera, ¿no? Esa dimensión existencial del hubiera de, ¿y si hubiese hecho esto? ¿Y si hubiese hecho lo otro? ¿Por qué no me di cuenta? En ocasiones el duelo se convierte en una guerra contra nosotros mismos, ¿no? Que es importante poder notarla para explorarla, incluso para poder sostenerla, para tal vez ser más compasivos con nosotros, con el mundo, cuando así sucede, cuando así es posible. Rubén, que creo que fue tu cumpleaños hace poco, fue foto del Día del Padre, de cualquier modo te mando un abrazote. Gastado, dice, me siento muy gastado físicamente, espiritual. Qué bueno que lo pones ahí, no lo había pensado, ¿no? Como el gasto no solo económico, ¿no? Sino también un gasto físico, un gasto espiritual, un gasto energético, un gasto relacional también, ¿no? Pareciera que hay como una fuerte tendencia al que no se quede solo, que no se quede sola, a compañeros, etcétera, etcétera. Pero también es cierto que hay un gasto relacional en el duelo, como una especie de agotamiento de ahorita no puedo sostener relaciones, encuentros, conversaciones, la demanda que implica el otro, como diría Levinas, ¿no? Hay también un gasto y un agotamiento por ahí. Lisette, bienvenida. Deyanira, Cuñado, Edgar, qué gusto verte por acá. Snor, qué gusto verte por acá también. Entonces hay todo un desgaste también desde otras dimensiones, además de lo económico. Maribel ponía el tema de la gratitud que íbamos comentando hace rato, ¿no? Como poder visibilizar no solo lo que se perdió, decíamos, sino también lo que sí hubo, lo que sí se pudo como vivir, experimentar, compartir, recibir, etcétera, etcétera. Déjenme ir a otras palabras que me fueron compartiendo por acá. De igual modo, si tienen como palabras que se les van surgiendo, que inician con G y que tienen que ver con pérdidas, separaciones, duelos, teratología, etc., aprovechen el chat de por aquí para irlas poniendo. También es cierto que algo que me ha pasado en las últimas transmisiones es que de pronto me comentan que hay personas que no les tengo agregados, pero que me siguen, que pueden ver la transmisión, pero que no pueden, no les aparece la opción de comentar, ¿no? Yo creo que para la siguiente transmisión ya nos mudaremos, ¿no? Haremos estas transmisiones no en el perfil personal, sino en la página, con la finalidad de que todas las personas puedan comentar sin ningún problema. Déjenme les comparto las otras palabras que fueron surgiendo. Aquí están. Ganancias, gentileza. Sí. Sandra lo puso por ahí. Rodolfo, qué gusto verte por acá. Patti Crash, un gustazo que andes por aquí, te mando un abrazo. Sandra Carrillo, mi querida Sandra Carrillo, puso el tema del grito, ¿no? Me acuerdo que cuando leí su comentario me remitió directamente a esta pintura tan famosa acerca del grito, ¿no? Hay un grito en el duelo. Hay una respuesta del duelo que no es palabra sino grito. Me parece importante como detenernos un momento ahí para sentirlo, ¿no? Como para darle un lugar de cuidado a esta experiencia fenomenológica, es decir, vivencial, experiencial, que tiene que ver no con la palabra, sino con el grito, ¿no? ¿Qué lugar ocupa el grito en el duelo? ¿Qué representa el grito en el duelo? ¿Qué se siente y qué hay en el grito cuando alguien pierde a un ser querido, a un ser amado, ¿no? En mi libro de la habitación vacía lo citaba. El grito no es palabra, es protesta, ¿no? Si no me equivoco, la cita va así. El grito no es palabra, es protesta. Me parece importante esto, porque el grito es un reclamo. El grito tiene que ver con la sorpresa también. El grito tiene que ver con una protesta ante algo que sucede de manera inesperada, ante algo que nos sorprende, ante algo que nos descoloca, ante algo que paradójicamente nos deja mudos, nos deja sin palabras, pero no por ello sin la posibilidad de gritar. El grito es un rechazo también. El grito es un rechazo a lo que está apareciendo frente a nosotros en ese momento, ¿no? Eso que en diversas teorías del duelo aparece como el estado de shock, de negación, etcétera, etcétera. Algo que me parece que es importante señalar y que no siempre aparece tan nítidamente
es que esos momentos de shock o de negación que aparecen en diversas teorías del duelo, aparecen junto con un grito. Aparecen con el grito, a través del grito, se evidencian con el grito. ¿Para qué es importante detenernos acá? Para poder hacer de este espacio, del espacio del consultorio, un lugar donde poder dar la bienvenida también al grito, ¿no? Dice Vivicano, el grito quizá pueda ser una forma de liberar el dolor. Ajá. Una forma de liberar el dolor que aún no es palabra, pero que no por el hecho de no ser palabra, no significa por ello que no sea sentido, que no se sienta. El grito es dolor puro, el grito es rechazo puro, el grito es protesta pura. Me lo parece así, mucha de nuestra chamba en el espacio terapéutico de acompañamiento, terapia de duelo, tiene que ver con dar lugar acá a los ecos de ese grito. Permitir que aquí ese grito vaya transformándose en palabra. Como en algún momento lo escribí como convertir las lágrimas en lenguaje. Acá sería, parafraseándome a mí mismo, sería como convertir el grito en lenguaje. Convertir las palabras en narración, las palabras en historia, ¿no? Gracias Vivi, Alejandra, bienvenida, Dania, bienvenida, Araceli, no dejen de poner ahí sus palabras con G, que desean que conversemos, también de dónde se conectan y cómo están lidiando con este calor infernal, ¿no? Infernal para mí. Jessica Martínez lo ponía también acá y me parece importante como también darle un espacio a esto porque es súper interesante. Ella ponía gerundio como dueleando, ¿no? Dueleando una y otra vez. Me parece como bien bonito que lo ponga porque pensemos, voy rápido con esto. Martin Heidegger, filósofo alemán, 1927, Ser y Tiempo, ¿no? En esta obra, este filósofo nos invita a pensar el ser como un verbo, ¿no? El ser no como un sustantivo, sino como un verbo. Gracias Jessica por tu aporte. En ese sentido, ponía Heidegger y luego hicieron un montón de memes. Bueno, no luego, en ese momento, sino luego ahora han surgido un montón de memes como de burla a lo que ponía, porque de pronto se escucha raro, ¿no? Él decía, la nada nadea, ¿no? Como diciendo, la nada como el ser es un verbo, ¿no? Y hay que pensarlo en gerundio. Y es interesante porque si lo trasladamos para acá, pensar el duelo en gerundio, el duelo como duelando, dueleando, ¿no? Se pone súper interesante porque el duelo no es un estado. La experiencia del duelo no es un estado, sino un proceso. El duelo se duelea, ¿no? El duelo es un verbo. El duelo es mejor dicho, el duelo es una modalidad del ser que vivimos cuando perdemos a un ser amado. Y si pensamos el duelo como modalidad del ser, creo que resulta valioso porque nos invita a pensarlo de una manera más, pensarlo, escucharlo, comprenderlo de una manera más integral, ¿no? No solamente como una emoción, no solamente como una idea, un pensamiento, sino como se está viviendo el mundo de manera distinta. Estoy transformándome, estoy siendo otro. El mundo se vive distinto, la existencia se vive distinta. Nuestra sensibilidad corporal, nuestro cuerpo, nuestras ideas, nuestra forma de pensar, de sentir, lo gélido que ahorita pone Rubén ahí, el mundo se vive y se experimenta distinto, porque el duelo es una modalidad del ser, porque el duelo se duelea, ¿no? Y esto creo que abre un montón de posibilidades para poder comprender de una manera más compasiva, más respetuosa y más comprensiva y compasiva con nuestros pacientes, ¿no? No es como el duelo como algo abstracto, sino como una modalidad del ser que estamos siendo. Marcela del Campo, bienvenida por acá. Edith pones, ¿el grito puede ser una forma de liberación, de tranquilidad, de paz? Sí, también el grito, hay un asunto catártico ahí, ¿no? Muy fisiológico también, que tiene que ver con una necesidad de que algo salga, aunque no encuentre palabras en ese momento, ¿no? Como decíamos. Rubén pone lo gélido, ¿no? Fíjate Rubén que ahorita que lo pusiste, no sé por qué, de manera muy directa, pero pensaba en la experiencia física, sensorial, que yo leo en constantes libros acerca del tocar el cuerpo de un muerto, ¿no?
hay una experiencia ahí que la he leído, la he escuchado en mis pacientes de cómo el cuerpo muerto de sus seres queridos se siente distinto. No solo por lo inmediatez pues, y de la obviedad corporal y fisiológica, sino es como se vuelve un cuerpo distinto, ¿no? Una distancia entre ese cadáver, ese cuerpo, entre que me acerco, no me acerco, le miro, no le miro. Hay un asunto ahí que tiene que ver con el cuerpo de las personas que hemos amado y que hemos perdido. Por ahí me iba pasando. Sí, Patti Millán ponía el tema de la gente, ¿no? Otra palabra con G. ¿Qué pasa con la gente cuando se está en duelo, ¿no? Creo que, por llamarlo así, como un dilema que pasa con el duelo, es que el duelo es muy singular, al mismo tiempo que muy colectivo, ¿no? Lo notamos cuando cuando alguien pierde a su ser querido, que forma parte de su familia, ¿no? Y cómo lo decíamos en la transmisión pasada, si no me equivoco, cómo a pesar de que se pierde al papá, a la mamá, a un hijo, etcétera, no es que sea el mismo duelo para todas y todos, sino que sí es una pérdida familiar, pero al mismo tiempo es una pérdida muy en singular, porque no es lo mismo perder a un hijo que perder un hermano. No es lo mismo perder al papá que perder al esposo. Incluso entre hijos no se pierde al mismo papá, en tanto que no es el mismo papá en el sentido estricto de la expresión, ¿no? Hay, en ese sentido, por decirlo así, en una familia de 5, se pierde a alguien en esa familia, hay 4 duelos ahí, ¿no? 4 duelos distintos, en tanto que corresponden a 4 relaciones distintas. El duelo, recordemos, tiene que ver con una relación. La experiencia del duelo es una experiencia relacional. Entonces, cuando se pierde, por ejemplo, a un papá, se está perdiendo por un lado a un esposo, por otro lado a un papá, otro papá, otro papá, o podemos verlo como un hermano desde otro lugar, etcétera, etcétera. El duelo tiene que ver con el vínculo en específico. Y eso es importante porque a veces pasa, ¿no? Como en terapia. Aaron, qué gusto verte por acá, te mando un abrazote con mucho cariño. Gracias por este tiempo que andas por aquí. A veces pasa que hay como una especie de molestia, de malestar respecto es que ¿por qué tal persona no lo vive como yo, ¿no? De pronto era como, es que cómo es posible que si es su hijo, no lo está viviendo de este modo, y yo que soy tal, lo estoy viviendo más, como si el duelo fuese una competencia, ¿saben? Y es peligroso, pues, como esas lógicas de la crueldad, como diría Joan Carles Melik, que aparecen como casi como un asunto capitalista ahí de a quién le duele más, como si eso significara para quién es más importante, o que tendría que ser como entre más dolor, más cercano o más válido, etcétera, etcétera. La invitación es poder reconocer que la experiencia del duelo es sumamente singular, relacional, y que no hay un asunto como un duelómetro, ¿no? Como para decir, vamos a ver quién tiene más dolor en este sentido, ¿no? O quién tiene como más grados de duelo, etcétera, etcétera. Esto implica que estar en duelo también implica vivenciar, mirar, reconocer las formas en que los otros viven sus duelos, tan distintas a las nuestras. Hoy que traigo la playa de Jean-Paul Sartre, ¿no? Recordemos cómo Jean-Paul Sartre en su obra de Sin Salida, ¿no? Hay una frase muy famosa de Sartre que dice algo así como el infierno son los otros, ¿no? Que tiene que ver, tiene como su acotamiento ahí, ¿no? Que tiene que ver con cómo la mirada de los otros puede cosificarnos y cómo mirarnos ante la mirada a través de los ojos de otros puede de pronto como sentirnos como muy agobiados, exigidos, demandados, etcétera, etcétera. Esto es importante traerlo acá a colación en terapia para poder generar un espacio respetuoso, compasivo, en donde pueda haber lugar a distintas experiencias y formas del duelo, sin que por ello signifique que una es más válida que otra, que una es mejor que otra, ¿no? Cada forma de duelo tiene como sus propias dimensiones, especificidades, y no tendrían que ser iguales necesariamente. De Yanira pones geriatría, en la pérdida de salud, social,
hay un asunto como del duelo, de lo tanatológico, que tiene que ver con todo este campo de lo gerontológico, ¿no? Voy a aprovechar unos minutos para quedarme ahí con esto que nos aportas, Deyanira. ¿Qué pasa con el envejecer? Es una pregunta amplia, ¿no? Por un lado, ¿cómo como sociedad nos relacionamos con el envejecimiento? No digo ya de manera inmediata con la persona que envejece, sino con el envejecimiento de inicio, ¿no? ¿Cuánto hacemos para rechazar el envejecimiento, ¿no? Esto que aparece en algunos lugares como gerontofobia, o prácticas de rechazo y exclusión a las viejas, a las personas viejas, a los viejos, etcétera, como una especie de como utilitarismo existencial, ¿no? Como la juventud es lo pro, ¿no? Es lo que produce, lo que genera, el cuerpo que genera y produce dinero, etcétera, etcétera. Y el envejecer pareciera que pierde valor, ¿no? Y por lo tanto se le rechaza, se le discrimina, se le aísla, ¿no? Hay un asunto gerontofóbico en nuestra sociedad que es importante como dar cuenta de ello, ¿no? Y que aparece también en formas del edadismo, ¿no? Que tanto han ido trabajando gerontólogos y gerontólogas, geriatras, etcétera, etcétera. El edadismo como esa práctica que tiene que ver con cuando decimos esos discursos de, oye, ya te dio el viejazo, o se te ve más vieja, más viejo, como si fuese un insulto, como si la vejez fuese un insulto, ¿saben? ¿No? Entonces aparece ahí este edadismo como prácticas de violencia que se dan en nuestra sociedad y de las cuales participamos. Eso por un lado. Y que es interesante porque pasa con ese momento en el que nos miramos al espejo y en ocasiones se viven experiencias de duelo de esta pérdida de la juventud, ¿no? Esta pérdida de la juventud que se ve atravesada por esos discursos edadistas, que es como un ya no soy el mismo de antes, ya no aguanto como antes, como si ese fuese todo un declive, ¿saben? Como una pérdida de lo humano incluso, ¿no? Se pone feo cuando lo digo así, pues. Por otro lado, las personas adultas mayores que viven las experiencias de duelo al vivir las pérdidas de los espacios públicos, al pedir las pérdidas de las participaciones sociales, como cuáles, por ejemplo, pasa que es como llega a la terapia y es que voy al doctor con mi hija, con mi hijo, y de pronto el doctor se la pasa hablando con mi hija cuando se está tratando de mi cuerpo, ¿no? Como ya ni siquiera se me mira a mí para hablar de mi vida, ¿no? Se le mira a otra persona, como una pérdida de la participación social, pérdida del reconocimiento como participante y ser humano, participante social y ser humano. Hay experiencias de duelo ahí, ¿no? De rechazo, de exclusión, etcétera, etcétera. Rubén, en el proceso del duelo también hay gusto de ver a alguien, por ejemplo, de poder descansar, etcétera, etcétera. Súper bueno, Rubén. Y déjame parafrasearte, sé que no lo pones en ese sentido, pero le voy a sacar como jugo a tu palabra, ¿no? También hay un gusto en el duelo sensitivo, sensorial, de gusto de degustación. Es interesante, ¿no? Porque recordemos cómo cuando venía pasando, sucediéndose todo este tema de la pandemia y demás, y se hablaba acerca de cómo una de las posibles, entre muchas afectaciones del COVID, era como la pérdida del gusto, ¿no? Del sabor en la comida, etcétera, etcétera. Eso no pasa solamente con el COVID, o no pasó solamente con el COVID. También quien está en duelo, en ocasiones, pierde el gusto pierde esta capacidad de degustar, de saborear ciertos alimentos. E incluso, para ponerlo de manera más metafórica y amplia, el gusto por la vida, ¿no? La posibilidad de saborear del mismo modo la vida. Se pierde esa forma, ¿no? Van adquiriendo otras, van surgiendo otras. Es común escuchar a pacientes como es que siento distinto, ¿no? Como lo que antes me daba mucha alegría, ahora me pone alegre, pero ya no tanto como antes, ¿no? Una degustación de la vida distinta. Patti, saludotes, abrazos hasta Lázaro Cárdenas. Karina, pones en el envejecimiento los duelos en ocasiones como que se juntan
a la persona mayor y es un reto poderlos acompañar. Interesantísimo, Karina. Hay un concepto que aparece en tanatología y en temas de trauma que tiene que ver con el duelo acumulativo. No solo a la luz de cómo una experiencia del duelo nos sensibiliza y visibiliza duelos secundarios respecto a ahora que perdí a mi hijo, al paso del tiempo me doy cuenta que con la pérdida de mi hijo se van perdiendo otras cosas, como con él podía hacer esto, con él yo me sentía de este modo, con él me era posible esto, etcétera, etcétera, sino también un duelo acumulativo que tiene que ver con no solo la pérdida que viví, sino el o no reconocimiento social que se le da a la pérdida que viví. Es decir, no solamente estamos hablando del duelo, sino también de cómo es reconocido, recibido, sostenido o no por las personas que forman parte de nuestro tejido relacional, ¿no? Eso también es súper importante, porque no es lo mismo vivir un duelo cuando contamos con una red que nos sostiene, nos reconoce, nos respeta y nos acompaña, que vivir un duelo en aislamiento, en rechazo, en avergonzamiento acerca de lo que estamos viviendo, que tiene que ver con esto que aparece en algunas teorías de la tanatología, teorías del duelo, como duelo sin reconocimiento social, ¿no? Da lugar a otras experiencias de cómo hay duelos que se complejizan, ¿no? Al no contar con una red social que nos sostenga, nos cuide, nos acompañe, nos reconozca, nos respete, etcétera, etcétera. De ahí justo la importancia de la terapia de duelo, ¿no? Creo que en ese sentido la terapia de duelo responde a esas necesidades sociales con las que no siempre contamos allá afuera, de contar con alguien que nos escuche sin estarnos juzgando, reclamando, rechazando, victimizando, violentando, etcétera, etcétera. Va. Son 8:43. Han surgido algunas palabras súper interesantes, algunas que retomé de acá de las publicaciones que realicé tanto el día martes como el día de hoy, y otras que fueron compartiéndome por acá. Por mi parte, yo les agradezco un montón el tiempo que me brindan y nos brindamos acá cada 15 días para reunirnos, compartir, conversar un poquito, ¿no? Yo siempre como tengo la esperanza de que esto sea de resonancias para las personas, que nos ayuden como a reflexionar, sentirnos, mirarnos desde otros lugares, ¿no? Por mi parte, yo siempre quedo como muy enriquecido y muy agradecido por el tiempo, por sus palabras, por todo lo que van compartiendo. Yo les agradezco mucho. Si creen que hay alguien que esto les pueda ser de utilidad, no dejen de compartir estos videos. Un gustazo también para mí, Rubén. Muchas gracias. Marcela, muchísimas gracias desde Argentina. Muchas gracias. Compartan esos videos. Estoy tratando de que todos los videos se queden guardados para que si no lo pueden ver en un momento, lo puedan ver en otro momento. Muchísimas gracias a todas, a todos. Nos veremos en 15 días, que será el día 6 de julio, ya julio. Jesús, un gustazo, te mando un abrazote. Vivi, Consuelo, muchísimas gracias. Nos veremos en 15 días, el jueves 6 de julio a las 8 de la noche. Eric, un abrazote desde Monterrey, desde los calores de Monterrey. Muchas gracias, qué bueno que andes por acá. Nos veremos con la letra H, ¿no? Va a estar interesante a ver qué palabras surgen por ahí. Les comentaba hace un momento, muy probablemente, muy seguramente, la próxima transmisión no será a través de mi perfil personal, sino a través de la página. Aparezco como Dr. Osvaldo Loera, acompañamiento a personas en duelo. Esto con la finalidad de que todas y todos puedan comentar, ¿no? Ya me escribían de pronto por WhatsApp de: oye, vimos tu video, pero no pudimos comentar, y que se debe a que el límite de cupo de amistades está como cubierto. Hay personas que aparecen como seguidores, algo así, y que aunque pueden ver el video, no les es posible como comentar. Entonces seguramente nos mudaremos a la página a mi página, para que puedan verlo todas las personas y puedan también como comentar por ahí.
Karina, profesora, la primera vez que alguien toca a la gerontología, también como usted con la tanatología. Karina, qué gusto que andes por acá. Siempre que pienso en gerontología, pienso en ti, ¿no? Como en la chamba que has venido realizando durante tanto tiempo, en los espacios que hemos compartido, y creo que es importante, ¿no? Como visibilizar y difundir todo lo que pasa en los espacios gerontológicos, que es tan importante ser nombrados, escuchados, reflexionados. Pues nada, les agradezco mucho su tiempo, su espera por andar por acá, sus palabras, su compartirse, eso también a mí me nutre un montón. Cuídense mucho, nos vemos en 15 días, que pasen una bonita noche y nos vemos en 15 días entonces. Abracito y descansen.